Muy buenos días, mis hermanos. Una vez más es un gusto saludarles en esta preciosa mañana de domingo, a 19 de abril, para compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor en este día precioso. Y seguimos bajo esta circunstancia de crisis, y las crisis tienen esa característica particular de poder sacar lo mejor o lo peor de nosotros como seres humanos. Y lo peor, como en el caso de aquellas personas que inmediatamente corrieron a los supermercados y agotaron todo el gel desinfectante, el papel higiénico, las mascarillas, aún a sabiendas de que no necesitaban esa cantidad. Pero lo que es aún más ruin es aquellas personas que compraron todas estas cantidades de productos para luego venderlos a precios supremamente elevados para obtener ganancias en medio de una situación como esta de necesidad. Pero también aquellos comerciantes que han incrementado sus productos, el precio de sus productos a unos valores increíbles. Sucedió aquí en la ciudad de Toronto hace unas 2-3 semanas atrás, cuando una muy reconocida tienda aquí en la ciudad puso el precio de las toallas desinfectantes que vienen en unos tarritos que normalmente cuestan $8, las puso a $30. Cuando la gente se quejó, lo que la cadena dijo era que había sido un error involuntario. Pero cosas como estas nos muestran lo ruines o bajos que podemos llegar a caer los seres humanos en medio de una circunstancia como la que estamos viviendo. Pero gracias a Dios no todos actúan de la misma manera. Hay quienes en estos momentos de crisis actúan de una manera generosa, desinteresada, e incluso arriesgan sus vidas para servir a otros, como son el caso de los médicos, las enfermeras, enfermeros, todo el personal hospitalario, y aún aquellos que pasan desapercibidos a la mirada de muchos de nosotros, que son personas que hacen aseos en los hospitales, que están en estos lugares, quiéralo o no, son de alto riesgo. Y estas personas están allí haciendo ese trabajo, mostrando lo mejor de lo que nosotros podemos llegar a ser como individuos también. Y la semana pasada escuché, hace más bien un poquito más de una semana, escuché una noticia que me hizo sentir calor en el corazón, de que todavía hay gente que en medio de estas circunstancias no las utiliza para aprovecharse, sino para servir, para ayudar a los otros, a los que están necesitados. Y es una historia de un hombre con un restaurante, y este hombre dice que va a seguir sirviéndole comida a sus clientes, tengan o no tengan con qué pagarle. Y si más adelante tienen con qué pagarle, está bien. Y si no le pagan, también está bien. Puede parecer un gesto pequeño, parecer un gesto insignificante, pero demuestra que aún en las pequeñas cosas podemos mostrar verdaderamente el amor de Dios, la ayuda como la debemos hacer y cómo podemos hacer una diferencia. Así que esto muestra que todavía hay gente capaz de dar lo mejor o aún lo que tienen con tal de ayudar a otros. Para nosotros como creyentes, las crisis no son simplemente esas oportunidades de mostrar lo buenos que somos, sino que lo más importante es que podemos mostrar el amor de Cristo y lo que ha hecho en nuestras vidas al transformar nuestro corazón. Cuando nosotros estamos dispuestos como cristianos a llevar las cargas de los unos a los otros en tiempos de dificultad. Hoy continuaremos, mis hermanos, con esta serie de sermones que ya empezamos hace unas cuantas semanas acerca de la expresión bíblica que hay especialmente en el Nuevo Testamento, unos a otros. Y para ello lo voy a invitar que en esta mañana abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, el verso 2, donde el apóstol nos ordena y nos anima a ayudarnos unos a otros, a llevar la carga unos a otros. Y aquí en este texto, en esta mañana, vamos a sacar por lo menos 3 enseñanzas bien interesantes que podemos entender de esta porción de las Escrituras. La primera es: la crisis que estamos enfrentando es real.
La segunda es que la crisis demuestra que no podemos enfrentarnos a ella solos. Y la tercera es que ayudarnos unos a otros es un mandamiento de amor que nos dejó Cristo a los creyentes. Así que lo invito a que abra su Biblia y veamos lo que el Señor tiene para decirnos en esta mañana. Como le decía, en esta mañana voy a compartir este mismo pasaje en 3 versiones diferentes de la Biblia. Voy a empezar con la Biblia que normalmente nosotros utilizamos, que es la Reina Valera, y luego nosotros 2 partes más adelante utilizaré otras versiones, pero le iré diciendo cuál versión es. Así que la Reina Valera dice así en Gálatas capítulo 6, verso 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La dificultad que nosotros estamos enfrentando en este momento, mis hermanos, es real. Esto no se lo inventó nadie. Pues, dejemos esas conspiraciones a un lado, pero es una crisis real. El apóstol Pablo había enfrentado grandes dificultades en su vida, muchas, pero especialmente desde que recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida y se dedicó a servirlo. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, por el verso 16, se nos narra que Jesús le dice a Ananías que vaya y busque a un tal Saulo. Y el mensaje me llama la atención porque el mensaje es bien particular. Le dice a Ananías se niega a ir a buscarlo porque tenía miedo de Pablo, y le dice el Señor: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Así que todos los que estamos familiarizados con las Escrituras sabemos que Pablo, el apóstol Pablo, sufrió muchísimo por causa del Evangelio, y por eso es basado en esta experiencia que Pablo, al escribir esta carta, da un testimonio real de cuántas dificultades constantemente estuvo enfrentando, pero también cómo él, a través de estas dificultades, experimentó el más profundo amor de parte de Dios expresado a través de sus hermanos, como Bernabé, como Tito y muchos otros que estuvieron allí para ayudarle en ese momento, Epafrodito y muchos más. Así que Pablo sabía lo que en medio de las crisis era realmente tener a alguien para ayudarle a soportar la carga. Y en esos momentos es que él aprendió que él no estaba solo, que nunca iba a estar solo, porque Dios siempre se iba a manifestar y estaría con él. Hoy, mis hermanos, en las presentes circunstancias que vivimos, no tengo que esforzarme mucho para ilustrarles lo real y serio de la dificultad que estamos enfrentando. Todos de una manera u otra estamos en este momento enfrentando las consecuencias de esta crisis mundial. Y esta crisis no solo nos afecta económicamente o socialmente, porque no hemos podido estar con otras personas o no hemos podido ir a nuestros trabajos, sino que también tiene unas ramificaciones psicológicas, emocionales, pero por sobre todo espirituales, de las cuales todavía nosotros no estamos seguros de cuál va a ser la profundidad o lo grande de este impacto. Y cuando digo espirituales, me refiero a que desafortunadamente esto es una realidad. A través de las crisis o en medio de las crisis hay cierto grupo de personas que se vuelven sensibles y se acercan a Dios. Otras, en medio de las crisis, se vuelven duras, reacias, resentidas y terminan alejándose de Dios, como si la culpa fuera de Dios. Así que esto es algo que todavía no sabemos hasta dónde va a ir. Pero esta dificultad que hoy estamos viviendo, enfrentando, como ya les mencionaba hace un instante, ha venido a sacar lo mejor y lo peor de nosotros como seres humanos. Lo mejor, por un lado, ¿qué es lo mejor? El personal médico que arriesga su vida para tratar de sanar a los que están enfermos, para tratar de que con compasión puedan ayudar a los que no van a salir con vida de esto, a una costa de su propio bienestar. Así que tienen compasión y están allí dispuestos a hacerlo. Pero por el otro lado, desafortunadamente, ¿qué es lo peor? Aquellos individuos, y voy a utilizar una palabra que comúnmente no utilizo en mis predicaciones, pero
dada la circunstancia, no nos queda más que utilizarla como el sinónimo de lo que estamos viendo. Aquellos individuos antisociales que discriminan y amenazan a los médicos y a las enfermeras, que están poniendo en riesgo su vida. Esto está sucediendo en algunos países de América Latina, donde estos individuos amenazan a los médicos. Están asustados o lo que quiera que sea, pero no hay ninguna justificación para atacar a aquellos que están tratando de traer bienestar a los que están enfermos. Así que, también estos individuos que aprovechan estas circunstancias, como decimos nosotros los colombianos, en río revuelto ganancia de pescadores, y aprovechan esta circunstancia para poner en uso esa malicia indígena que dizque nos caracteriza, perdone que diga esa frase, pero y acaparan la comida, la venden a altos precios y se aprovechan de esta necesidad. Así que, por ejemplo, en semanas recientes en los Estados Unidos está documentado, una mujer entró a un supermercado y estornudó prácticamente sobre toda la comida. Se recorrió el supermercado estornudando por todas partes y luego salió sin comprar nada. Tuvieron que tirar toda la comida, todo el inventario. Si tenía o no tenía el virus, no se sabe, pero por seguridad, ¿qué tuvieron que hacer? Desperdiciar toda esa gran cantidad de comida. O el otro caso de una mujer en un bus, en el transporte público en Detroit, que estornudaba y estornudaba y nunca se tapó la boca a la hora de estornudar. Unos días más tarde, el conductor de aquel bus muere del COVID-19. Así que esa es una de las caras que vemos desafortunadamente, cómo una sociedad en medio de una crisis puede caer hasta tan bajo. Muestra lo carcomida que está en su maldad una sociedad, y desafortunadamente no hay nada que nosotros podamos hacer en este momento, pero nosotros como creyentes debemos reconocer la realidad y la gravedad de este problema, pero es aquí donde podemos empezar a ayudarnos mutuamente, sobrellevándonos las cargas los unos con los otros. Hay mucha gente que en este momento se está preguntando dónde está Dios. ¿Por qué? Porque su sufrimiento es real, su dolor es real, su angustia es real, su necesidad es real. Y todos ellos necesitan experimentar a Cristo de una manera real y personal. Bueno, pues es allí donde usted y yo, mi hermano, como creyentes, tenemos esta maravillosa oportunidad de mostrarles al Cristo vivo obrando a través de nuestras vidas. Cuando nosotros les ayudamos en este momento a llevar sus cargas, cuando nosotros nos manifestamos con un gesto de amor, un gesto de hermandad, un gesto de solidaridad. Hay muchos que en este momento necesitan precisamente de eso. No podemos ir a abrazarlos, no podemos ir a visitarlos, pero sí podemos llamarlos, sí podemos incluirlos constantemente en nuestras oraciones y, si es posible, podemos darles algún tipo de ayuda material. Recuerde esto, mi hermano. Jesús ministró a las multitudes durante su ministerio terrenal y siempre les predicó la palabra del Señor, pero nunca los dejó ir con el estómago vacío. Así que tenemos los creyentes que tener un balance. Debemos predicarle a la gente, debemos orar por ella, pero en medida en que lo podamos hacer también tenemos que suplirles sus necesidades materiales. De una u otra manera necesitamos hacerlo. La crisis que estamos enfrentando, mis hermanos, es real. Por lo tanto, la ayuda que debemos darle a la gente tiene que ser real también, para que ellos puedan ver a Cristo, para que ellos puedan ver a Dios actuar a través de nosotros. Recordemos, me viene a la mente en este momento un dicho popular que dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, mi hermano. No nos quedemos en eso. No nos quedemos en este momento con las buenas intenciones, con los deseos, con los suspiros de, ay, si yo pudiera. No, pongámonos manos a la obra. Ayudemos a la gente que lo necesita en este momento. Mucha gente lo que necesita en este momento es un apoyo emocional, un apoyo espiritual. Saber que tiene alguien que está clamando por ellos. Así que son con nuestra vida. Así como la crisis es real, nuestras acciones también tienen que ser reales, mi hermano, para que Cristo pueda vivir y
pueda ser manifestado a un mundo que está caído y en crisis. Es tiempo de orar. Sí, tenemos que orar insistentemente, clamar ante las puertas del reino de los cielos, golpear hasta que se nos abra, pero también tenemos que entrar en acción. Las dos cosas son necesarias, orar y actuar, porque esta crisis es real y nosotros no sabemos cuánto tiempo durará. Por eso, el verso en el que estamos hablando hoy es que nos debemos ayudar a llevar las cargas los unos con los otros. Les dije hace un momento que iba a leer este verso de tres versiones diferentes. Le voy a leer este verso en la nueva versión internacional. Es exactamente el mismo verso. La versión internacional dice, ayúdense. Recuerda que la Reina Valera dice sobrellevar. Ahora aquí dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así cumplirán la ley de Cristo. Mi hermano, no podremos enfrentar esta dificultad ni ninguna otra solos. Pablo sabía que aún en los peores momentos de su vida nunca estuvo solo, porque él siempre contaba con la presencia de Dios. Siempre estuvo allí, él nunca se sintió solo. Pero también en esos momentos fue cuando recibió esa expresión de compañía de parte de Dios a través de sus hermanos. Todos aquellos que vinieron alrededor de Pablo a lo largo de su vida ministerial y en los momentos difíciles estuvieron allí para acompañarlo. Bernabé, Marcos, Lucas y muchos otros. Timoteo, Epafrodito, estuvieron allí acompañándole y dándole el soporte. Es de esa manera que él entendió que las dificultades que él enfrentaba no las podía hacer solo. Muchos podemos recordar que Jesús mismo, incluso en un momento de su vida ministerial, aunque parecía estar solo cuando todos sus discípulos lo abandonaron, lo dice en Juan capítulo 16 verso 32, afirma lo siguiente, dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mi hermano, mientras nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, aunque todo el mundo nos abandone, nunca estaremos solos. Pero también Dios se vale de aquellos que pone a nuestro alrededor. Temo decir que con lo que le voy a contar en esta mañana, muchos de ustedes van a saber mi edad, pero pues en este momento ya realmente no importa mucho. Cuando yo estaba joven, y eso demuestra que tengo muy buena memoria porque todavía me acuerdo, yo esperaba con ansiedad cada semana a que pasaran en la televisión el capítulo del Llanero Solitario. Me encantaban las películas de vaqueros y hasta el día de hoy me gustan, pero lo quiero mencionar ¿por qué? Porque ni siquiera el Llanero Solitario estaba solitario. Siempre en cada una de sus aventuras lo acompañaba a su fiel amigo Toro. Así que hoy vivimos en una sociedad que valora y hasta ha llegado a poner en un altar, en un pedestal, la individualidad. Es lo que caracteriza esta época posmoderna en la que vivimos. Cada uno es un individuo y quiere ser privado. Pero una crisis como esta nos está demostrando qué tan interdependientes somos los unos de los otros, cómo es necesario los unos de los otros. Y creo que esta crisis le está dando un golpe mortal a la individualidad y a la autosuficiencia de la que nos jactamos como seres humanos. Nadie puede enfrentar esta crisis completamente solo, mi hermano. Nos necesitamos los unos a los otros y en este momento estamos dependiendo de ello. Mire, dentro del plan eterno de Dios, Él nos creó para que viviéramos en comunidad. Si usted y yo vamos al relato de Génesis, por el capítulo 2 y desde el verso 18 en adelante, el Señor dice en su palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo y necesita de ayuda y una ayuda idónea.
Mire, mi hermano, yo me he puesto a pensar en este pasaje y ni siquiera en el paraíso es bueno estar solo. Todos necesitamos de ayuda y compañía. En un momento u otro de nuestra vida necesitamos compañía. Nosotros no podremos enfrentarnos y vencer esta crisis solos. Nos necesitamos unos a otros. Aunque le cueste a algunos creer mucho que que no dependemos de otros, en realidad dependemos más de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Así que tenemos que ayudarnos los unos a los otros para que tal vez hoy es el turno mío de ayudar a alguien, mañana será el turno de que alguien me ayude a mí. Timothy George, un comentarista bíblico, dice acerca de este pasaje lo siguiente, y lo leo textual, dice: el mito de la autosuficiencia no es una señal de valentía, sino una marca de orgullo. Ser autosuficiente no es valentía, es orgullo, es vanidad. Y nosotros fuimos creados por Dios para vivir en comunidad, para depender el uno del otro, para ayudarnos los unos a los otros. Y si pensamos que nosotros podremos sobrevivir y enfrentarnos a los problemas o a las crisis o a esta crisis solos, no solo estamos equivocados, mi hermano, no solo nos estamos equivocando, sino que también estamos perdidos y lo que es peor, estamos tratando de engañarnos a nosotros mismos, de que no necesitamos a nadie más. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que sin Dios no podremos enfrentar esta crisis. Si no es Dios quien nos guía, nos dirige y nos da las herramientas y la provisión, nosotros no podremos superar esta crisis solo. Pero como creyentes sabemos que la Biblia lo establece claramente. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 5, Jesús lo dejó de una manera bien clara. Dice: separados de mí, nada podéis hacer. Este es un tiempo para volver al Señor, para reconocer que nosotros, como seres humanos, solos no podemos ante las dificultades. Lo necesitamos a Él, dependemos de Él. Es imprescindible que lo tengamos. Así que tal vez en este momento usted se encuentre solo debido a esta cuarentena. Y me refiero como individuo, esté solo en su apartamento, esté solo en su casa, pero esta es una preciosa oportunidad para que usted pueda experimentar la dulce compañía de Cristo en su vida. Y una manera en la que puede experimentar esta presencia real de Cristo es aceptando que otros le ayuden o usted empezando a ayudar a otros. Porque esa es la manera como lo podemos hacer. O tal vez puede ser que en este momento usted esté obligado por esta cuarentena a estar en casa con su familia, pero debido a sus ocupaciones familiares, debido a las diferencias, a las peleas o muchos otros factores, a pesar de vivir bajo el mismo techo, usted está completamente alejado de su familia. Se ha quebrantado el lazo de intimidad y comunión en su familia. Pues bueno, mi hermano, este es un tiempo para reconciliarnos con nuestra familia, para ayudarnos. Recuerde esto: usted necesita a su familia en este momento y su familia lo necesita a usted. Así que no desaprovechemos esta oportunidad. Saquemos lo mejor de nosotros, no lo peor, mi hermano. Nadie puede enfrentar esta o cualquier otra crisis solo. Necesitamos primero y por sobre todas las cosas a Dios, y nos necesitamos los unos a los otros. Por eso el verso que estamos hablando en esta mañana es la ayuda, o que llevemos la carga, o que nos ayudemos con la carga los unos a los otros. Cualquiera que sean estas diferentes manifestaciones de ayudarnos los unos a los otros. Y quiero leerle por tercera vez el verso que estamos hablando en esta mañana, y esta vez lo voy a hacer de la Nueva Traducción Viviente, y dice así: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Mi hermano, en tiempo de crisis, ayudarnos unos a otros es un mandamiento. Pero no solo en momento de crisis, en todo tiempo es un mandamiento. Para Pablo, el apóstol Pablo, la ayuda que se recibía o se prestaba en tiempos de crisis no era una opción. No era una opción para cada creyente. Era una obligación moral, una obligación espiritual. Y a cada creyente debía asumirla con valor y con gallardía, y no como una opción
que se le acomodará mejor a cada quien. En la composición gramatical, y no quiero aburrirlos con estos detalles técnicos a veces, pero es necesario que haga este énfasis en esta mañana, en la composición gramatical de este verso, en el idioma original que se escribió en el Nuevo Testamento, que es el griego, la palabra que en nuestras Biblias ha sido traducida como sobrellevar o ayudar, es un verbo que está en modo imperativo y en tiempo presente continuo. ¿Qué significa eso? Que es una orden y que no termina, es continuo. O sea, no es algo que usted y yo hacemos hoy, pero ya mañana no necesitamos hacer. No, el tiempo presente continuo significa eso, que todos los días vamos a tener que hacerlo. Y así está marcada esta palabra en el texto. Así que no es una opción, sino que es un mandamiento. El Martín Lutero, que es un personaje que históricamente a mí me apasiona mucho, solía decir con respecto a este pasaje lo siguiente: decía, el creyente debe tener los hombros anchos y los huesos fuertes para poder llevar la carga de sus hermanos. Esa es una característica y una cualidad de los creyentes. Así que ayudarnos unos a otros es un mandamiento, pero es un mandamiento de amor, es el mandamiento de la ley de Cristo, así como Pablo lo afirma en este verso. Si vieron lo que leí al final, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Cuál ley? Ayudarnos unos a otros. Así que, mi hermano, desde el momento en el que usted y yo somos concebidos, dependemos de otros para poder sobrevivir. Primero, dependemos de que la gestación es un milagro maravilloso, pero necesitamos un vientre, necesitamos una madre, luego necesitamos los médicos o las parteras para poder nacer, y los seres humanos somos una de las criaturas que más cuidado necesitan antes de que podamos valernos por nosotros mismos. Dependemos por largos años de nuestros padres, así como nuestros hijos dependerán de nosotros. Y la gran mayoría de padres tienen cuidado de sus seres amados, no porque tengan que hacerlo, sino porque los aman. No obstante, también desafortunadamente, hay unos cuantos individuos por ahí que tienen que ser forzados a través de la ley para que respondan por sus seres amados. Pero hoy no hay mejor ayuda que la que se brinda por amor, mi hermano. Es en medio del amor. Hoy tenemos esa gran oportunidad de ayudarnos los unos a los otros, pero hacerlo no por obligación, no porque me toca, no por lástima, porque a nadie le gusta recibir la lástima de otro. Lo debemos hacer por amor y con amor, porque esa es la manifestación del amor de Cristo en nuestras vidas como creyentes. Tal vez hoy usted sienta que en su casa tiene todo, que está rodeado, que su alacena está bien, que se siente bien de salud, que puede trabajar desde su casa, que los ingresos no se han interrumpido, y usted se puede llegar a sentir seguro, mi hermano. Y me alegro si es así, pero solo quiero recordarle que en cualquier momento, tarde o temprano, nosotros necesitaremos la ayuda de alguien más, de alguien más. Por eso, el mandamiento de ayudarnos unos a otros con nuestras cargas es como si lo pudiéramos comparar a una carretera de doble sentido, de doble vía, va y viene. Un día nosotros iremos por esa carretera muy triunfantes y otro día tendremos que regresar por esa carretera derrotados. Y es allí donde necesitaremos de alguien para que nos apoye. Hoy tal vez estamos en condición de ayudar a alguien, pues hagámoslo. En otro día y bajo otras circunstancias tal vez seamos nosotros los que necesitemos esa ayuda. Pero quiero hacerle una recomendación. Si en este momento nosotros estamos en posición de dar esa ayuda, démosla con sencillez, con pureza de corazón, sin segundas intenciones, sin después planear echar en cara lo que hicimos. Démoslo con todo el amor. Pero si tal vez usted en este momento está del otro lado y es la persona que necesita, recíbala con gratitud, con humildad, y agradézcale a Dios. Agradézcale a Dios y aproveche que hay alguien que quiere ayudarle. No se sienta apenado ni avergonzado. Aún Jesús en la cruz del Calvario pidió que alguien le mojara la boca. Desafortunadamente aquel individuo lo que le dio fue vinagre amargo. Pero todos
un día u otro necesitamos los unos de los otros. Así que ayudarnos mutuamente a llevar nuestras cargas es un mandamiento. Sí, en este texto es un mandamiento, pero es un mandamiento que debemos seguir por amor. Nosotros así cumpliremos la ley de Cristo, que esencialmente Jesús la resumió en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, desde el verso 30 en adelante, la resumió como los dos grandes mandamientos. Cuando le preguntaron cuál era el primero de los mandamientos, dijo: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Y añadió inmediatamente que el segundo mandamiento era que amáramos a nuestro prójimo como a sí mismo, como a nosotros mismos. Contra tales mandamientos no hay ley. O sea, en esos dos se resume toda la ley de Dios. Y se debe hacer por amor. En ambos mandamientos la característica es el amor, ayudarnos a llevar la carga los unos a los otros en medio de las adversidades de la vida. El teólogo John Stott dice con respecto a este pasaje lo siguiente, y vuelvo a citarlo textualmente. Dice: la hermandad entre los hombres, en la cual llevamos las cargas los unos con los otros, es parte del plan de Dios para su pueblo. Por esta razón no debemos tratar de llevar nuestras cargas solos. Por el contrario, deberíamos buscar un hermano en la fe que nos ayude a llevarlas. Y yo añadiría, o que le podamos ayudar a llevarlas. Como creyentes, es en este tiempo de dificultad que ayudar no es una opción. Es un mandamiento que debemos obedecer con diligencia y con amor. El mundo se pregunta en este momento: ¿dónde está Dios? Pues como cristianos mostrémosle al mundo dónde está Dios. Está en nuestros corazones, nos ha transformado y nos ha enviado a ayudarlos a unos a los otros. Así que en medio de estas circunstancias los ayudamos con sus cargas. No por obligación, sino por amor. Esta crisis, como le decía al empezar esta mañana el sermón, esta crisis está sacando lo peor y lo mejor de nosotros como seres humanos. Como creyentes, aprovechemos para mostrarle al mundo lo mejor de nosotros. Y lo mejor es que Cristo ha hecho en nuestras vidas un cambio, nos ha transformado. Ya no somos lo que éramos antes. Y hoy nos ha dado esa sensibilidad, ese amor y esa pasión por las almas. Así que recordemos que la iglesia debe tener en cuenta siempre que cualquier cosa que hagamos con otros es como si lo hiciéramos con Cristo. Eso nos lo recordó Jesús en el Evangelio de Mateo, ya por el capítulo 25. Nos dice que en cuanto hicimos cualquiera de estas obras, darle de comer, darle de beber, o cubrir a alguien, o visitarlo cuando estaba enfermo, irlo a ver a la cárcel, es como si lo hubiéramos hecho con él. Pero en el mismo pasaje nos dice que no hacerlo es como si no se lo hubiéramos hecho a Jesús. Así que tengamos en cuenta, mis hermanos, que esto es un mandamiento de amor. La dificultad que estamos enfrentando es real, mis hermanos. No nos quepa la menor duda. Pero no es un tiempo para ser imprudentes o necios. Tampoco es tiempo para actuar como antisociales. Tal vez el médico o la enfermera que tú hoy señalas, amenazas o persigues, mañana lo puedas necesitar tú. O tal vez la comida que hoy tratas de contaminar, mañana la necesitarás. Así que estamos en una dificultad que es real, piénsalo. Esta dificultad no la podremos enfrentar solos. Necesitamos primeramente y sobre todo la ayuda de Dios y la ayuda de los unos a los otros. En este momento, hasta el gesto más pequeño de amor y de solidaridad se magnifica ante un enemigo que es tan pequeño que necesitamos un microscopio para verlo. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar, mis hermanos, que algo tan pequeño pondría de rodillas al mundo entero? Detendría la economía de las grandes naciones, pondría en aprietos a los políticos y a todo el mundo. Los sistemas de salud están a punto de reventar en muchos lugares, algo que ni siquiera podemos ver con nuestro ojo limpio. Así que si esta crisis está obligando a muchos a doblar la rodilla para alabar y glorificar a nuestro Dios, entonces habrá valido la pena toda esta circunstancia. Por último, mis hermanos, debemos ayudarnos unos a otros.
No solo porque sea un mandamiento de Dios, sino porque por medio de ello podemos demostrar en esta crisis lo mejor de nosotros, no lo peor. Mostrémosle al mundo que Cristo es la única y mejor opción. En tiempos de crisis, nosotros le seguimos, le obedecemos y le amamos, no porque nos toque. ¿Sabe por qué nosotros amamos a Cristo? ¿Sabe por qué nosotros amamos a Dios? La Biblia lo dice, porque Él nos amó a nosotros primero. Y no solo por eso, sino porque sobre sus hombros cargó la pesada carga que nos correspondía a nosotros, la carga del pecado. Y a través de eso nos hizo libres. Y no solo a mí, sino a ti. Por eso, en esta mañana te digo que tú no estás solo. Cristo puede estar contigo en este mismo momento si lo recibes en tu corazón como Señor y Salvador. Jesús prometió que nunca, nunca nos dejaría solos. Así termina el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el verso 20, la última parte dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me permite por un instante que ore con usted ahí donde está? Incline su rostro y voy a elevar una oración. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia, y te damos gracias en medio de esta dificultad que es real. Te damos gracias porque sabemos que no la podemos enfrentar solos, pero que podemos contar con tu ayuda, compañía y socorro, y que en medio de estas dificultades es cuando tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Te damos gracias porque cuando nosotros no podíamos, tú viniste a morir por nosotros y nos diste vida eterna, dándonos la ayuda más importante, que es la salvación y vida para siempre. Así que en esta mañana termino diciéndole: ahora